Durante el brindis, mi papá murmuró, deja de ser difícil y solo paga la cuenta. Él esperaba que yo cubriera una cuenta de $7K para parientes que no había visto en años. Me levanté, dejé la mesa y pagué mi parte en la entrada. Cuando mi hermana llamó gritando, ¿dónde estás? Pidieron 3 botellas de champán añejo antes de que yo siquiera me sentara. Mi hermana sonrió con suficiencia, anunciando que yo pagaría la cuenta de $7.000 porque la familia comparte el éxito. No discutí. Simplemente fui al baño, pagué mi ensalada y salí por la puerta trasera. Aquí es donde comienzan los verdaderos fuegos artificiales. Y créanme, no creerán el mensaje de voz que me dejaron 5 minutos después. Asegúrense de estar suscritos para no perderse las consecuencias. Siempre tenemos curiosidad, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. La migraña palpitaba detrás de mi ojo izquierdo, un latido constante y rítmico que se sentía como un pequeño martillo golpeando mi cráneo. Era el tipo de dolor de cabeza que te ganas después de 6 meses de semanas laborales de 60 horas, comidas perdidas y dormir con la computadora portátil abierta sobre el pecho. Me senté en mi auto en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos, con el motor apagado, escuchando solo el tic-tac del metal enfriándose y la sangre corriendo en mis oídos. Debería haberme sentido eufórica. Debería haber estado poniendo música a todo volumen y llamando a todos los que conocía. Hace 2 horas, el vicepresidente regional me había estrechado la mano, deslizado un pesado sobre de color crema sobre el escritorio de caoba y me había dicho que el puesto de directora de operaciones era mío. Venía con un cambio de título, una oficina en la esquina y un salario que francamente me asustaba un poco. Era la culminación de 5 años de trabajo duro, de ser la primera en entrar y la última en salir, de cenar comida de máquinas expendedoras mientras mis amigos iban a conciertos. Pero en lugar de alegría, sentí un profundo agotamiento vacío y, debajo de eso, un temor creciente. Mi teléfono vibró en el portavasos. La pantalla se iluminó con el nombre Clare. Lo miré fijamente. La vibración repiqueteaba contra el plástico, un sonido enojado y exigente. Sabía exactamente por qué estaba llamando. Había cometido el error de enviar un mensaje de texto a nuestro chat grupal familiar más temprano ese día. Grandes noticias en camino. Finalmente obtuve el resultado por el que trabajé. No había mencionado dinero. No había mencionado el título, pero Clare tenía un sexto sentido para el flujo de dinero. Era como un tiburón oliendo una gota de sangre en el océano desde 3 millas de distancia. Si yo tenía noticias y eran grandes, ella asumía que significaba día de pago. Respiré hondo, me froté las sienes y deslicé el dedo para contestar. Hola, dije con voz ronca y seca. Isabella. Oh, Dios mío. Finalmente. La voz de Clare era aguda, perforando a través del altavoz. Hemos estado esperando a que llamaras. Papá dijo que conseguiste el ascenso. ¿Conseguiste el ascenso? Lo hice, dije, tratando de reunir algo de entusiasmo. Es oficial. Empiezo la transición el lunes. Lo sabía, chilló ella. Podía escuchar ruido de fondo, como si estuviera moviendo cosas. Se lo dije a Michael. Dije que Isabella es demasiado terca para fallar. Mira, estamos muy orgullosos de ti. ¿En serio, mamá está llorando? ¿Estás llorando, Sofía? Sí, se le están saltando las lágrimas. Una pequeña y frágil esperanza floreció en mi pecho. Tal vez estaba siendo cínica. Tal vez realmente estaban felices por mí. Me había sentido tan sola últimamente, tan aislada por la carga de trabajo. La idea de que mi familia realmente me celebrara a mí, en lugar de celebrar lo que yo podía hacer por ellos, se sentía como una manta cálida. Gracias, Clare, dije, mi voz suavizándose. Eso significa mucho. Acabo de llegar a casa. Voy a dormir. ¿Dormir? Ella soltó una risa aguda y despectiva. Absolutamente no vas a dormir. Eres la mujer del momento. Vamos a celebrar esta noche. Clare, estoy exhausta, supliqué. No he dormido más de 4 horas por noche en toda la semana. ¿Podemos cenar este fin de semana? Tal vez solo pedir pizza en casa de papá.
¿Pizza?, se burló. Isabella, eres una directora ahora. Las directoras no comen pepperoni en el sofá. Reservamos una mesa en el Oruri. A las 7 en punto. No llegues tarde y vístete bien. Es una gran noche. El Oruri. El nombre cayó en mi estómago como una piedra. Era el restaurante más exclusivo, pretencioso y tremendamente caro de la ciudad. El tipo de lugar donde el menú de agua tenía precios. Clare, ese lugar es imposible de conseguir, dije. Y es increíblemente caro. No te preocupes por la reserva. Moví algunos hilos, dijo ella alegremente. Solo llega aquí. Ya estamos en camino. ¿Te quiero? La línea se cortó antes de que pudiera decir que no. Me quedé sentada mirando el tablero. Mi intuición me gritaba. Me gritaba que esto no era una celebración. Era una trampa, pero estaba cansada y desesperada por esa conexión, por esa validación de que yo era más que solo un cheque de pago para ellos. Me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban enrojecidos, mi piel pálida. Suspiré, encendí el auto y salí del lugar. No lo sabía entonces, pero estaba conduciendo hacia un precipicio emocional, y la caída dolería mucho más de lo que el agotamiento jamás podría. La traición no estaba solo en la cuenta. Estaba en la sonrisa que ella me dio mientras la aumentaba. El aparcacoches en el Oruri miró mi Honda Civic con una mezcla de lástima y desdén, como si el auto pudiera gotear aceite sobre sus adoquines inmaculados solo por despecho. Le entregué las llaves, alisé la falda de mi traje de trabajo, que era profesional, pero ciertamente no estaba listo para una gala, y caminé hacia las pesadas puertas de roble. En el interior, el aire olía a trufas, caoba envejecida y dinero. Estaba tenuemente iluminado, el tipo de iluminación diseñada para hacer brillar las joyas y desvanecer las arrugas. Una anfitriona con pómulos lo suficientemente afilados como para cortar vidrio levantó la vista de su podio. «¿Reserva para?», preguntó, con un tono que implicaba que probablemente yo estaba en el edificio equivocado. Podría estar a nombre de Clare. O tal vez Michael, dije, sintiéndome fuera de lugar. Ah, sí, el reservado privado. Su grupo ya está sentado. Reservado privado. Mi estómago se contrajo. Eso no era solo una mesa. Eso era una tarifa de alquiler de sala. La seguí a través del comedor principal, navegando por un laberinto de manteles blancos y conversaciones en voz baja. A medida que nos acercábamos a la parte trasera del restaurante, los escuché antes de verlos. Una risa fuerte y estruendosa resonó desde detrás de una cortina de terciopelo. Era la risa de Clare. La anfitriona descorrió la cortina y me detuve en seco. Había esperado a mis padres, Michael y Sofía, y a mi hermana, Clare. Tal vez, solo tal vez, al novio de la semana de Clare. Esos serían 4 o 5 personas. En cambio, estaba mirando un banquete. Había al menos 12 personas apretadas alrededor de la larga mesa ovalada. Mis padres estaban allí sentados en la cabecera como la realeza. Clare estaba a su derecha, pero luego había otros. La tía Débora, con quien no había hablado en 3 años, la mejor amiga de Clare, una chica llamada Jessica que me había acosado en la escuela secundaria. 2 hombres que ni siquiera reconocía. Amigos de Clare tal vez. ¿Y el tío Jerry? Que actualmente estaba contando en voz alta una historia sobre sus cálculos biliares a un camarero que parecía querer morir. Ella está aquí, y gritó Clare, levantando las manos. Llevaba un vestido nuevo, algo con lentejuelas y claramente de diseñador. La pez gordo ha llegado. Isabella, retumbó mi papá, Michael. No se levantó. Simplemente hizo un gesto vago con una copa de vino que ya estaba medio vacía. Siéntate. Siéntate. Llegas tarde. Empezamos sin ti. Yo, no sabía que todos vendrían, tartamudeé, tomando el único asiento vacío en el extremo opuesto de la mesa, a millas de distancia de mis padres. Cuantos más, mejor, intervino mi mamá, Sofía. Me dio un saludo tenso y agitado. Te ves cansada, cariño. Realmente deberías usar más corrector debajo de esos ojos. Gracias, mamá, murmuré, hundiéndome en la silla. Un camarero apareció instantáneamente a mi lado.
Champán, señora. La mesa está disfrutando del Dom Perignon del 98. Miré al centro de la mesa. 3 botellas vacías ya estaban volcadas en la cubitera. Se estaba sirviendo una cuarta. Hice las cuentas en mi cabeza. Eso eran fácilmente $2000 en alcohol. Y ni siquiera había desdoblado mi servilleta. Solo agua, por favor, dije en voz baja. Oh, no seas aguafiestas, Izzy, gritó Clare desde el otro lado de la mesa. Estás celebrando. Sírvele una copa, Garcón. Observé el líquido dorado llenar la copa frente a mí. Miré las caras alrededor de la mesa. No me miraban con orgullo. Me miraban con hambre. Me miraban de la forma en que una manada de lobos mira a un ciervo herido que acaba de tropezar en el claro. Mi papá se reclinó, con la cara enrojecida. Entonces, cuéntanos, ¿de cuánto es el aumento? Estamos hablando de 6 cifras. 6 cifras altas. La mesa se quedó en silencio. Incluso el tío Jerry dejó de hablar de sus problemas médicos. 12 pares de ojos se clavaron en mí. Idealmente, papá, me gustaría no hablar de finanzas en la cena, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿Podemos simplemente tener una buena comida? No seas tímida, se burló Clare juguetonamente, tomando un sorbo de su vino. Todos sabemos que lo lograste. Deja de actuar como si todavía fueras una de nosotros, los campesinos. Forcé una sonrisa, pero mi mano apretó los cubiertos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pensaron que me tenían acorralada. Pensaron que mi deseo de su aprobación superaría mi respeto por mí misma. Pensaron que simplemente sonreiría, asentiría y pasaría la tarjeta porque yo era la buena hija. Pero habían olvidado una cosa crucial. No llegué a ser directora de operaciones dejando que la gente me pisoteara. Llegué allí detectando ineficiencias y cortando el peso muerto. Y mirando alrededor de esta mesa, todo lo que veía era peso muerto. Para entender por qué no simplemente volqué la mesa en ese mismo momento, tienen que entender la historia. Yo había sido la red de seguridad de la familia desde que tenía 22 años. Cuando papá se jubiló anticipadamente, lo cual era una forma educada de decir que lo echaron por negarse a aprender a usar una computadora, cubrí la hipoteca durante 6 meses para que no perdieran la casa. Cuando mamá necesitó esa cirugía esencial que resultó ser un trabajo dental puramente cosmético, pagué el deducible. Y Clare era un pozo sin fondo. Clare tenía 28 años, 4 años menos que yo, pero actuaba como una adolescente perpetua. Había intentado ser bloguera de moda, luego DJ, luego entrenadora de vida. Actualmente, se hacía llamar curadora de marca, lo que hasta donde yo podía ver significaba que compraba ropa cara que no podía pagar y publicaba fotos de ella. En Instagram. Yo había pagado su alquiler. Había pagado el seguro de su auto. La había rescatado de deudas de tarjetas de crédito 2 veces. Y cada vez, la narrativa era la misma. Isabella es la afortunada. Isabella es el aburrido dron corporativo. Isabella no tiene vida, así que bien podría ayudarnos a tener la nuestra. Yo era el recurso, no la hija, no la hermana, el recurso. El camarero regresó para tomar nuestros pedidos. Este fue el momento en que supe con certeza que esto no era una celebración. Era una redada. Empezaré con la torre de mariscos, anunció Clare, sin siquiera mirar el menú. La gran real para la mesa, o tal vez 2 de ellas. Miró a papá. 2, gruñó Michael. Y el tartar de Wagyu. Excelente elección, señorita, dijo el camarero, garabateando furiosamente. Para el plato principal, continuó Clare, pasando el dedo por la columna de precios, no por la columna de comida. Observé sus ojos. No estaba buscando lo que le gustaba. Estaba buscando el número más alto. Tomaré la langosta termidor y agregaré el suplemento de virutas de trufa. Tomaré lo mismo, intervino Jessica, la acosadora. Y otra botella de ese champán. Que sean 2 botellas, agregó papá. Y tráigame el chuletón, el madurado en seco. Poco hecho. Yo solo tomaré la ensalada de la huerta y el pollo asado, dije cuando el camarero finalmente llegó a mí. Pollo, rió mamá nerviosamente. Oh,
Isabella, vive un poco. ¿Puedes permitirte bistec ahora? Me gusta el pollo, mamá, dije con firmeza. Una vez que el camarero se fue, la conversación se alejó inmediatamente de mi ascenso. Nadie preguntó qué implicaba mi nuevo trabajo. Nadie preguntó sobre los proyectos que había liderado. En cambio, Clare se lanzó a un monólogo sobre su marca. Estoy pensando en hacer una tienda temporal en la ciudad, dijo, gesticulando con un tenedor lleno de cangrejo que acababa de llegar en una torre de hielo del tamaño de un auto pequeño. Pero los gastos generales son una pesadilla. Necesito capital inicial de inversores que realmente crean en la visión. Ella me miró fijamente. Es así, dije, pellizcando un panecillo. Sí, dijo Clare, su voz goteando falsa dulzura. Son unos 20.000 para empezar, pero el retorno de la inversión sería enorme. Supuse que como estás nadando en dinero ahora, tal vez podríamos asociarnos. Socia silenciosa, por supuesto, no tendrías que hacer nada. No voy a invertir en una tienda temporal, Clare, dije con calma. La mesa se quedó en silencio nuevamente. La presión del aire bajó. Disculpa, la sonrisa de Clare vaciló. Dije que no. Tengo mis propios objetivos financieros. Comprar una casa, ahorrar para la jubilación. Michael golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los cubiertos. Isabella, esa es tu hermana. Acabas de recibir un aumento masivo. No seas codiciosa. No es codicia, papá. Es mi dinero, dije. Es dinero de la familia, corrigió él, con la cara enrojecida. Te criamos. Te apoyamos. Pagué su hipoteca, papá, le recordé, mi voz baja. Pagué por tu auto. Eso es cosa del pasado, espetó él. Deja de llevar la cuenta. Dios, siempre eres tan difícil. Por eso estás soltera. ¿Sabes eso? Cuentas cada centavo y cada favor. Ningún hombre quiere a una mujer que actúa como contadora. Sentí el escozor de las lágrimas, pero parpadeé para contenerlas. Esta era la dinámica. Michael, el facilitador, el patriarca que no contribuía nada más que demandas. Clare, la niña dorada que no podía hacer nada mal. Sofía, la cómplice silenciosa que se beneficiaba del caos. Y yo, el banco. Entonces Clare soltó la bomba. Los platos principales estaban llegando. Langosta, bistec, trufas. El olor era abrumador. Mientras el camarero dejaba un plato masivo de carne wagyu frente al tío Jerry, Clare hizo sonar su cuchara contra su copa. Atención a todos, sonrió radiante. Solo quiero hacer un brindis rápido. Se puso de pie luciendo radiante y depredadora. Por mi hermana mayor Isabella por trabajar tan duro y por invitarnos a todos a esta increíble comida esta noche. En serio, Izzy, estás pagando la comida de todos. Conseguiste ese ascenso, ¿verdad? Es lo menos que podrías hacer. Mi corazón se detuvo. Yo no había aceptado nada. Miré alrededor de la mesa. Todos sonreían, levantando sus copas. Los camareros se detuvieron. Yo no lo hice. Comencé a hablar. Conseguiste ese ascenso, ¿verdad?, repitió Clare más fuerte esta vez, su sonrisa tensa y de advertencia. No era una pregunta, era una orden. Deja de ser difícil, murmuró papá en su copa de vino, sin siquiera mirarme. Solo paga la cuenta, Isabella. No nos avergüences frente a los invitados. Miré el menú en la mesa. Hice un cálculo mental rápido. El vino solo eran $5.000. La comida eran otros 2.000. Con la propina, esta era una cena de $10.000. Habían invitado a extraños. Habían pedido los artículos más caros, y habían anunciado que yo pagaba sin siquiera preguntarme. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue un clic final y silencioso como una cerradura girando. Miré a Clare. Miré a papá. Sonreí. Fue la mejor actuación de mi vida. ¿Saben qué?, dije, mi voz firme y dulce. Tienen razón. Es una celebración. Excelente, ronroneó Clare,
aplaudiendo como una foca a la que le acaban de arrojar un pescado. Sabía que darías un paso al frente. Camarero. Otra botella. ¿De la añeja? La mesa estalló en vítores. Papá palmeó la mesa, asintiendo con una satisfacción engreída, como si acabara de negociar con éxito un tratado de paz en lugar de intimidar a su hija para llevarla a la bancarrota. Mamá se secó una lágrima del ojo. Lágrimas de alivio probablemente de que no tendría que recurrir a su propio fondo de jubilación. Vuelvo enseguida, dije, poniéndome de pie. Solo necesito usar el baño antes de que llegue el siguiente plato. No tardes demasiado, advirtió Clare, tomando un sorbo de su champán fresco. Necesitamos discutir esa inversión. Recogí mi bolso. No lo haré. Me alejé de la mesa. Podía sentir sus ojos en mi espalda, pero no me di la vuelta. Mantuve mi paso constante, ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Pasé los baños. Bajé por el largo pasillo lujoso bordeado con fotos en blanco y negro de celebridades que habían cenado allí, y fui directamente a la estación del Maitre cerca de la entrada principal. El hombre parado allí era alto, impecable y parecía sufrir a los tontos por trabajo, pero les cobraba extra por ello. Levantó la vista cuando me acerqué. ¿Está todo a su satisfacción, señora?, preguntó, su acento vago, pero costoso. La comida es deliciosa, dije, inclinándome ligeramente para bajar la voz. Pero tengo una situación ligeramente complicada con respecto a la cuenta, y me gustaría manejarla discretamente para no molestar a los otros invitados. Él levantó una ceja. Por supuesto, ¿cómo puedo ayudar? Actualmente estoy sentada en el grupo grande en el reservado, la mesa a nombre de Clare. Ah, sí, la celebración. Correcto. Esta es la situación, dije, sacando mi tarjeta American Express de mi billetera. Mantuve mi voz tranquila, profesional, la misma voz que usaba cuando despedía a proveedores incompetentes en el trabajo. Me voy ahora. Me gustaría pagar exactamente lo que consumí. Una ensalada de la huerta, un pollo asado, una botella de agua con gas, nada más. El Maitre hizo una pausa. Me miró a mí, luego a la pantalla de la computadora, luego de nuevo a mí. ¿Y el resto de la cuenta? El champán, las torres de mariscos, el Wagyu. Esa es responsabilidad de la anfitriona, Clare, y del caballero sentado a la cabeza de la mesa, Michael, dije claramente. No pedí esos artículos. No consumí esos artículos y no acepté pagar por ellos. Estoy autorizando un cargo solo por mi propia comida. Por favor, cóbrelo ahora. Agregue una propina del 25% sobre mi porción y proporcióneme un recibo impreso. Él vaciló. Señora, es muy inusual dividir una cuenta de esta magnitud de esta manera a mitad de la comida. Por lo general, la mesa. Entiendo que es inusual, interrumpí, mi mirada endureciéndose. Pero si me presenta una cuenta por $7.000, impugnaré el cargo con mi compañía de tarjeta de crédito como fraude. Estoy ofreciendo pagar mi parte legal ahora mismo. Si se niega, saldré sin pagar nada. Y usted puede explicarle al dueño por qué rechazó ingresos garantizados. Estudió mi rostro. Vio el agotamiento, pero también vio la determinación. No era una clienta borracha tratando de cenar y huir. Era una mujer ejecutando una transacción comercial. Muy bien, dijo rígidamente. Tocó la pantalla. Ensalada de la huerta, pollo asado, agua con gas. Su total es de $68.50. Toqué mi tarjeta. La máquina emitió un pitido. Aprobado. Gracias, dije, tomando el recibo y doblándolo cuidadosamente en mi billetera. Una última cosa. Por favor, no presente la cuenta restante a la mesa hasta que la pidan. Déjelos disfrutar de su postre. Entendido, dijo. Hubo un destello de algo en sus ojos. Respeto, tal vez, o quizás solo diversión ante la carnicería que estaba a punto de desarrollarse. Salí por la puerta principal, el aire fresco de la noche golpeando mi cara como un chorro de agua fría. Le entregué mi boleto al aparcacoches. ¿Ya se va?, preguntó. ¿Emergencia?, dije. Mientras esperaba mi Honda, no me quedé allí parada. Saqué mi teléfono.
La trampa estaba puesta, pero necesitaba sellar las salidas. Abrí mi aplicación bancaria. Hace años, le había dado a Clare una tarjeta de crédito secundaria en mi cuenta solo para emergencias. Rara vez la usaba, pero la tenía. Estado, activo. Acción, bloquear tarjeta. Razón, pérdida o robo. Deslicé. El interruptor digital se volvió gris. Luego, la cuenta familiar de Uber. Yo era la pagadora principal. Papá la usaba para ir a sus noches de póker. Eliminar método de pago. Eliminar cuenta. Trabajé con la velocidad y precisión de un cirujano. Contraseña de Netflix, cambiada. Amazon Prime familiar compartido, revocado. La transferencia recurrente de $200 que le enviaba a mamá cada mes para sus recetas, cancelada. Para cuando el aparcacoches trajo mi auto, había cortado digitalmente cada arteria financiera que me conectaba con ellos. Me subí al asiento del conductor, arrojé mi teléfono al asiento del pasajero y conduje. No fui a casa. Sabía que vendrían allí. En cambio, conduje al único lugar donde nunca me buscarían, mi oficina. Tenía una tarjeta llave, un sofá en mi nueva suite y un guardia de seguridad llamado Ralph, a quien yo le agradaba mucho más que a mi padre. Mientras me incorporaba a la autopista, el reloj en el tablero marcaba las 8:45 de la noche. Estarían terminando el plato principal. El postre se pediría pronto. La bomba estaba haciendo tic-tac. Y por primera vez en mi vida, no era yo quien saltaba sobre ella para salvarlos. Estaba sentada en mi nueva oficina, con las luces apagadas, mirando el horizonte de la ciudad a través de las ventanas de piso a techo. Estaba tranquilo aquí, pacífico. Tenía una taza de café de oficina en la mano. Sabía terrible, pero sabía a libertad. A las 9:30 de la noche, mi teléfono se iluminó. Comenzó con un solo mensaje de texto de Clare. ¿Dónde estás? Viene el postre. 2 minutos después. ¿Y te caíste en el baño? Vuelve. Papá está pidiendo coñac. 9:45 de la noche. El tono cambió. ¿Dónde demonios estás? El camarero dijo que te fuiste. 9:48 de la noche. Isabella, contesta tu teléfono. Entonces comenzaron las llamadas. Primero Clare, luego papá, luego mamá, luego Clare de nuevo. El teléfono zumbaba y bailaba sobre el escritorio de caoba como un escarabajo poseído. Lo miré, sintiendo un extraño desapego. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mis manos estaban firmes. A las 9:55 de la noche, apareció la notificación de correo de voz. Luego otra, luego un mensaje de texto de Michael, contesta el teléfono o que Dios me ayude, Isabella. Respiré hondo. Necesitaba escucharlo. Necesitaba escuchar la realidad de lo que eran para mí. Despojados de todas las fachadas educadas. Levanté el teléfono cuando comenzó a sonar de nuevo. Era Clare. Deslicé para contestar y lo puse en altavoz. Isabella, chilló ella. El sonido era distorsionado, fuerte y caótico. Podía escuchar ruido de fondo, choque de cristales, un murmullo bajo de otros comensales y la energía aguda y ansiosa de un ataque de pánico. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Estoy en el trabajo, dije con calma. ¿Trabajo? ¿Estás en el trabajo? Sonaba como si estuviera hiperventilando. Estamos en el restaurante. El camarero acaba de traer la cuenta. Oh. Tomé un sorbo de mi café. ¿Cómo estuvo la langosta? No juegues conmigo, gritó. Escuché caer un silencio sobre el ruido de fondo. Ella estaba haciendo una escena. La cuenta es de $6.800, Isabella. $6.000. Eso suena correcto, dije. Pidieron mucho champán añejo. Tú necesitas darles tu número de tarjeta por teléfono, tartamudeó, su voz temblando de rabia en este momento. El gerente está parado aquí. Nos está mirando como si fuéramos criminales. Ponlo en altavoz. Le voy a pasar el teléfono. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta.
¿Qué dijiste? Dije que no. Pagué mi comida. Clare, tengo el recibo. Pagué por mi ensalada y mi pollo. No acepté pagar por tu fiesta. No invité a tus amigos. No pedí 3 botellas de Dom Perignon. Pero eres la directora, gritó ella. Tienes el dinero. Te celebramos. No me celebraron a mí, dije, mi voz bajando una octava, fría y dura. Pediste las cosas más caras del menú porque pensaste que yo era un cheque en blanco. Invitaste a Jessica, quien me hizo la vida imposible en la secundaria. Invitaste al tío Jerry, a quien no he visto en una década. Esa no fue una fiesta para mí. Fue una cosecha, y he terminado de ser el cultivo. Hubo un forcejeo al otro lado, y luego la voz de papá retumbó a través del altavoz. Estaba sin aliento, probablemente con la cara roja. Isabella Marie, rugió. Escúchame ahora mismo. Estás avergonzando a esta familia. Nos estás humillando. Hay gente mirando. ¿Pagarás esta cuenta y lo harás ahora o no eres hija mía? ¿Ese es el ultimátum?, pregunté. ¿Pagar $6.000 o perder a mi padre? Sí, y gritó él. Pequeña egoísta y desagradecida. Entonces supongo que soy huérfana, dije. Buena suerte con la cuenta, Michael. Espera, espera. Su voz se quebró, la fanfarronería reemplazada instantáneamente por pánico. Isabella, escucha. No tengo este tipo de límite en mis tarjetas. Sabes que la pensión no es suficiente. Están hablando de llamar a la policía. Dijeron algo sobre robo de servicios. No puedes dejar que arresten a tu padre. Deberías haber pensado en eso antes de pedir el chuletón madurado en seco, dije. Tal vez Clare pueda pagarlo con el dinero de su marca. No lo tengo. Clare estaba de vuelta llorando ahora. Sollozos fuertes y feos. Mis tarjetas están al límite. Isabella, por favor. Te pagaré. Lo juro. Como me pagaste el auto, como me pagaste el alquiler. Esto es diferente. Van a llamar a la policía. Entonces sugiero que comiences a llamar a personas que realmente se preocupen por ti, dije. Tal vez Jessica pueda contribuir o el tío Jerry. Adiós, Clare. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Mi mano temblaba ahora, no de miedo, sino por el bajón de adrenalina. Lo había hecho. De hecho, había dicho que no. Me senté allí durante mucho tiempo mirando las luces de la ciudad. Me pregunté qué estaba pasando en el Oruri. ¿Estaban reuniendo su efectivo? ¿Estaba el tío Jerry llamando frenéticamente a su banco? ¿Estaban siendo escoltados afuera por seguridad? Una parte de mí, la parte que había sido entrenada desde la infancia para ser la solucionadora, quería volver a llamar, quería salvarlos una última vez. Pero luego recordé la sonrisa de suficiencia en el rostro de Clare cuando ordenó la torre. Recordé a papá diciéndome que dejara de ser difícil. Apagué mi teléfono. El silencio no duró mucho. Cuando volví a encender mi teléfono a la mañana siguiente, la avalancha digital estaba esperando. 37 llamadas perdidas, 64 mensajes de texto, pero fueron las notificaciones de las redes sociales las que me helaron la sangre. Clare no solo se había ido a casa y lamido sus heridas. Había pasado a la ofensiva. Abrí Facebook. Allí. Fijada en la parte superior de su perfil había una publicación larga y divagante etiquetada con traición y familia tóxica. Nunca pensé que tendría que compartir algo tan personal, comenzaba. Pero anoche, mi propia hermana, una ejecutiva de alto poder que gana mucho dinero, nos invitó a nuestros padres ancianos y a mí a una cena de celebración. Ella pidió todo, bebió el vino y luego se escapó. Literalmente se escabulló por la puerta trasera y dejó a nuestros padres con una cuenta de $7.000 que no podían pagar. A mi papá casi le da un ataque al corazón por el estrés. Llamaron a la policía. Fuimos humillados. Resulta que el dinero realmente cambia a las personas. Por favor, mantengan a mi familia en sus oraciones mientras lidiamos con esta narcisista. Debajo había cientos de comentarios. Dios mío, eso es un comportamiento repugnante.
Wow, la codicia corporativa realmente pudre el alma. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, cariño. Mantente fuerte. Mi estómago se revolvió. Ella estaba controlando la narrativa. Me estaba pintando como la villana antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca. Revisé mi LinkedIn. 2 mensajes de personas al azar que habían visto la publicación porque Clare había etiquetado a mi empresa. Por supuesto, ¿es así como opera una directora? Vergonzoso. Ella estaba tratando de incendiar mi carrera. Me senté en la mesa de mi cocina, el café enfriándose en mi taza. Esto era la guerra. Si no contraatacaba, esta historia se mantendría. Me seguiría. Pero discutir en Facebook era un juego perdido. Necesitaba hechos. Necesitaba una ventaja que fuera más grande que una cuenta de cena. Pensé en la súplica desesperada de Clare por teléfono. No lo tengo. Mis tarjetas están al límite. Clare no tenía trabajo. No había tenido un trabajo real en 4 años. Mamá y papá le daban algo de dinero, claro, pero no lo suficiente para llevar al límite tarjetas de crédito a menos que. Abrí mi computadora portátil. Los había cortado anoche, pero no había hecho una inmersión profunda en el pasado. Inicié sesión en el servicio de monitoreo de crédito que no había revisado en 6 meses. Me desplacé por el informe. Hipoteca pagada, préstamo de auto pagado, tarjeta Chase Sapphire Reserve, saldo de $12.400. Me congelé. Yo no tenía una Chase Sapphire Reserve. Hice clic en los detalles. La tarjeta se había abierto hace 18 meses. La dirección de facturación, la casa de mis padres, el usuario autorizado, Clare. Me desplacé hacia abajo. Préstamo personal, Sophie, $25.000. Pendiente. Abierto hace 3 meses. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Las firmas en las solicitudes eran digitales, pero la dirección de correo electrónico utilizada para la verificación era Isabella, operations@gmail.com. Parecía mi correo electrónico, pero no lo era. Mi correo electrónico era Isabella Apps. Habían creado una cuenta de correo electrónico falsa. Habían usado mi número de seguro social, que papá tenía, por supuesto, de cuando hacía mis impuestos hace años. Habían estado sacando préstamos y tarjetas de crédito a mi nombre para financiar su estilo de vida. La tienda temporal, la ropa de diseñador, las vacaciones, no solo estaban aprovechándose del efectivo que les daba. Estaban robando mi futuro. Sentí una rabia fría y dura asentarse en mi pecho, desplazando el miedo. La cuenta de la cena fue una distracción. Esto era un delito grave. Mi teléfono sonó. Era Michael. Miré la pantalla. Necesitaba contestar esto. Necesitaba grabarlos. Presioné grabar en mi otro dispositivo y contesté el teléfono. Isabella, su voz era áspera, cansada. Sonaba como un hombre roto. Necesitamos hablar ahora. Vi la publicación de Facebook, papá, dije en voz baja. Podemos quitarla, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Clare estaba molesta. Ella reaccionó exageradamente. Pero podemos arreglar esto. Solo necesitamos sentarnos. El restaurante. Tuvimos que dejar el reloj del abuelo como garantía. Nos dieron 48 horas para volver con el efectivo o presentarán cargos. ¿El reloj del abuelo?, pregunté. Ese reloj era la única reliquia que teníamos. Sí, es un desastre, Izzy. Mira, solo ven. Tendremos una reunión familiar. Elaboraremos un plan de pago. Tú pagas al restaurante y nosotros averiguaremos cómo pagarte con el tiempo. Solo borra las capturas de pantalla que tienes y nosotros borraremos la publicación. Borrón y cuenta nueva. Estaba negociando. Sonaba desesperado, pero había algo más en su voz. ¿Miedo? Sabía que eventualmente investigaría las cosas. Está bien, dije. ¿Iré? ¿Bien? Buena chica, suspiró. Ven a almorzar. ¿A la 1? Estaré allí, dije. Y papá,
Asegúrate de que Clare esté allí también. Ella está. Ella está justo aquí. Perfecto. Colgué. Pasé las siguientes 3 horas imprimiendo. Imprimí el informe de crédito. Imprimí los documentos del préstamo. Imprimí los registros de verificación de correo electrónico falso que logré rastrear. Imprimí los extractos bancarios que mostraban transferencias de los préstamos fraudulentos a la cuenta corriente personal de Clare. Los organicé en una ordenada carpeta negra. Luego llamé a un amigo mío, no un amigo de los viejos tiempos, un amigo de la nueva vida, David. Él era el abogado corporativo de la empresa. David, dije cuando respondió. Hipotéticamente, si alguien cometiera robo de identidad contra mí por una suma de $40.000 y yo tuviera pruebas, ¿cuál es el movimiento? Hipotéticamente, rió David oscuramente. Entras a la habitación con un acuerdo de conciliación y un informe policial. Pones ambos sobre la mesa y dejas que elijan cuál presentas. ¿Puedes redactar un acuerdo de conciliación en 1 hora para mí? Lo haré en 30 minutos. Envíame los detalles. Me subí a mi auto a las 12:30 del mediodía. La carpeta estaba en el asiento del pasajero junto a mí. Pensaron que venía a escribir un cheque por la langosta. Pensaron que podían hacerme sentir culpable para someterme de nuevo con amenazas de ostracismo social. Pensaron que estaban tratando con Isabella, la hija. Estaban a punto de conocer a Isabella, la directora. El camino de entrada de la casa de mi infancia estaba agrietado. No lo había notado antes, o tal vez simplemente había elegido no verlo. La maleza empujaba a través del concreto, ensanchando las fisuras, rompiendo lentamente los cimientos. Era una metáfora perfecta de lo que esperaba dentro. Estacioné mi Civic detrás del sedán de papá, el que yo había pagado hace 3 años. Me tomé un momento para centrarme. Revisé mi reflejo en el espejo. No me veía como la hija cansada y desesperada que solía venir aquí buscando aprobación. Mi chaqueta era nítida. Mi cabello estaba recogido hacia atrás. Parecía la persona que despedía a la gente por causa justificada. Agarré la carpeta negra. Se sentía pesada en mi mano, cargada con la verdad que habían intentado enterrar. Cuando abrí la puerta principal, el olor me golpeó. Limpiador de limón y polvo viejo. Era el olor del estancamiento. Estaban todos sentados a la mesa del comedor exactamente donde esperaba que estuvieran. Era un cuadro de miseria escenificada. Mamá se estaba secando los ojos con un pañuelo, aunque parecían secos. Papá estaba sentado a la cabeza de la mesa, con su postura rígida, un vaso de whisky medio vacío cerca de su mano. Clare estaba desplomada en su silla, de brazos cruzados, luciendo más molesta que arrepentida. «Llegas tarde», gruñó papá, sin levantar la vista. «Llego a tiempo», dije, cerrando la puerta detrás de mí. El pestillo hizo clic ruidosamente en el silencio. «¿Trajiste la chequera?», preguntó Clare, haciendo chasquear su chicle. El gerente llamó de nuevo. Dijeron que si no pagamos antes de las 5 de la tarde, venderán el reloj del abuelo a una casa de empeño para cubrir la deuda. Eso sería trágico, dije, caminando hacia la mesa. No me senté. Me quedé de pie en el extremo opuesto, elevándome sobre ellos. Trágico, mamá soltó un lamento. Isabella, ¿cómo puedes ser tan fría? Ese reloj era el legado de tu abuelo. Entonces tal vez no deberías haberlo apostado en una cena de langosta que no podías pagar, respondí con calma. Papá golpeó la mesa con la mano. Suficiente. No estamos aquí para discutir semántica. Estamos aquí para arreglar este lío que causaste. ¿Que yo causé? Levanté una ceja. Huiste, gritó Clare, señalándome con un dedo bien cuidado. Nos avergonzaste. Nos hiciste parecer perdedores arruinados frente a mis amigos. Estás arruinada, Clare, dije. Ese es el punto. Somos una familia, rugió papá, poniéndose de pie para igualar mi altura. Su rostro era de un púrpura moteado. Y las familias se ayudan mutuamente. Ahora, este es el plan. Vas a pagar la cuenta del restaurante hoy para recuperar el reloj.
Luego vas a transferir $5.000 a la cuenta de tu madre para cubrir la angustia que has causado y vas a emitir una disculpa pública en Facebook diciendo que hubo un malentendido con tu banco. Me miró con total expectativa. Era la misma mirada que me daba cuando tenía 10 años y quería que les mintiera a los vecinos sobre por qué nos cortaron la luz. Esperaba cumplimiento. Esperaba que la buena hija cediera. No, dije. La habitación se quedó en un silencio mortal. Disculpa, susurró papá. No, no voy a pagar al restaurante. No voy a transferir dinero, y ciertamente no voy a disculparme. Entonces lárgate, escupió papá. Sal de mi casa y no vuelvas hasta que te des cuenta de lo que significa la lealtad. No me voy todavía, dije. No hasta que discutamos el contenido de esto. Dejé caer la carpeta negra sobre la mesa. Aterrizó con un ruido sordo y autoritario que hizo vibrar la vitrina de porcelana. ¿Qué es eso?, preguntó mamá, con voz temblorosa. Eso, dije, abriendo la cubierta. Es un registro de los últimos 18 meses de sus actividades financieras. Pasé a la primera página. Deslicé el papel sobre la madera pulida hacia Clare. Tarjeta Chase Sapphire Reserve, leí en voz alta. Abierta en noviembre de 2024. Usuario autorizado, Clare. Saldo, $12.400. Estado, moroso. La cara de Clare se puso blanca. Dejó de masticar su chicle. Yo, no sé qué es eso, tartamudeó. ¿No lo sabes? Saqué la siguiente hoja. Este es el registro de dirección IP para la solicitud. Coincide con el enrutador Wi-Fi en esta casa. Y esto, señalé una línea resaltada, es la dirección de correo electrónico de recuperación. isabellaoperations@gmail.com. Una cuenta falsa creada 2 minutos antes de que se enviara la solicitud. Papá se sentó lentamente. Miró del papel a Clare, luego a mí, pero no parecía sorprendido. Parecía atrapado. Y aquí, continué, mi voz ganando fuerza, está el préstamo personal de Sophie. $25.000 depositados en una cuenta conjunta a nombre de Michael y Clare. Deslicé el extracto bancario sobre la mesa. Mostraba el depósito y mostraba los retiros. Nordstrom, Delta Airlines, DraftKings, pago de arrendamiento de BMW. Me robaron mi identidad, dije, mi voz cortando el aire como una navaja. Usaron mi número de seguro social, mi historial crediticio y mi buen nombre para financiar sus delirios de grandeza. Eso es aproximadamente $40.000 de fraude. Eso es un delito grave. De hecho, dada la cantidad, es hurto mayor. Isabella, espera. Mamá jadeó, agarrándose el pecho. Nosotros, teníamos la intención de devolverlo. Era un préstamo puente solo hasta que el negocio de Clare despegara. Clare no tiene un negocio, mamá, grité, finalmente dejando que la ira se abriera paso. Ella tiene una cuenta de Instagram y una adicción a las compras, y dejaste que me robara. No te robamos, gritó papá, aunque su voz carecía de su poder habitual. Lo tomamos prestado. Tienes mucho. Acabas de ser promovida. ¿Por qué eres tan codiciosa? No es pedir prestado si no preguntas, espeté. Es robo. Metí la mano en la carpeta y saqué un documento engrapado. Era el acuerdo de conciliación que David había redactado. Aquí está la realidad, dije, colocando el documento en el centro de la mesa. Tengo 2 opciones en este momento. Opción A, salgo por esa puerta, conduzco a la estación de policía y presento un informe formal por robo de identidad y fraude. Tengo la evidencia. Tengo los registros de IP. Tengo los rastros bancarios. Clare irá a prisión. Papá, probablemente serás acusado como cómplice. Perderás la casa por honorarios legales. Clare soltó un sollozo estrangulado. Papá, haz algo. Opción B, dije, ignorándola. ¿Ustedes firman esto? Papá miró el documento. ¿Qué es esto? Es una admisión de deuda legalmente vinculante, expliqué. Establece que la deuda en estas tarjetas y préstamos les pertenece a ti y a Clare. Elimina mi responsabilidad.
Establece que refinanciarán estos préstamos a sus propios nombres dentro de 30 días. Y establece que nunca jamás volverán a pedirme un solo centavo. No podemos refinanciar, dijo papá, con la cabeza entre las manos. Mi puntaje de crédito está arruinado. Entonces vendan cosas, dije fríamente. Vendan el otro auto, vendan los muebles, vendan los bolsos de diseñador de Clare. No me importa cómo lo hagan, pero saquen mi nombre de su deuda. ¿Y la cuenta del restaurante?, sollozó Clare. ¿Qué pasa con el reloj? Los miré. Esta era la prueba final. Todavía esperaban que lo salvara del fuego inmediato. La cuenta del restaurante es su problema, dije. Si quieren recuperar el reloj del abuelo, sugiero que devuelvas esos zapatos que llevas puestos, Clare. He oído que se venden por 1000 en sitios de reventa. No puedes hablar en serio, lloró Clare. Estás arruinando mi vida. Arruinaste tu propia vida, dije. Simplemente me niego a pagar por los escombros. Saqué un bolígrafo de mi bolsillo y lo dejé junto al documento. Fírmenlo, ordené, o llamo a la policía. Los tengo en marcación rápida. Saqué mi teléfono y lo sostuve en alto, mi pulgar sobre la pantalla. Papá me miró por primera vez. No vio a una niña. Vio a una extraña. Vio un muro que no podía derribar. Tomó el bolígrafo. Su mano temblaba. No puedo creer que le harías esto a tu propia familia, murmuró, firmando su nombre con un garabato irregular. Lo aprendí de ti, dije suavemente. Me enseñaste que el dinero importa más que las personas. Simplemente estoy aplicando finalmente la lección. Deslizó el papel hacia Clare. Ella lloró mientras lo firmaba, sus lágrimas manchando la tinta. Tomé el documento, verifiqué las firmas y lo volví a poner en la carpeta. Recogí la carpeta y me volví hacia la puerta. Isabella, susurró mamá. ¿A dónde vas? Voy a cenar, dije. Una barata que yo misma pago. No vuelvas, dijo papá a mi espalda. Su voz era hueca. Si sales por esa puerta con ese papel, ya no tienes familia. Me detuve en el umbral. Miré hacia el camino de entrada agrietado, a la maleza, al sol poniente. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros, un peso que no me había dado cuenta de que me estaba aplastando hasta que desapareció. Lo sé, dije. Y honestamente, es el mejor ascenso que he recibido en toda la semana. Salí y no cerré la puerta. Dejé que ellos lo hicieran. 3 meses después, las hojas de otoño se estaban volviendo doradas y rojas, pintando la ciudad en tonos cálidos y ardientes. Me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, un lugar que había comprado, no alquilado, bebiendo una copa de vino. No era Dom Perignon. Era un Pinot Noir de $20 y era lo mejor que había probado en mi vida. Mi teléfono vibró en la mesa del patio. Era una notificación de Credit Karma. Alerta. Cuentas eliminadas. Su puntaje de crédito ha aumentado. Sonreí. Lo habían hecho. No sabía cómo y no me importaba conocer los detalles, pero la deuda había desaparecido. Escuché a través de rumores, principalmente de la tía Débora, quien se había comunicado para disculparse después de que el incidente del restaurante se convirtiera en chisme familiar, que las consecuencias habían sido graves. El reloj del abuelo había desaparecido. No pudieron recaudar el dinero a tiempo, y para cuando intentaron volver a comprarlo en la casa de empeño, se había vendido a un coleccionista. Papá estaba furioso, pero no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Clare se había visto obligada a conseguir un trabajo, uno real. Trabajaba como recepcionista en un consultorio dental. Aparentemente, publicar selfies de la vida en la oficina no pagaba tan bien como el robo de identidad, pero mantenía las luces encendidas. Me había bloqueado en todo, lo cual consideré un servicio. Mamá había intentado llamarme una vez hace unas semanas. Dejó un mensaje de voz diciendo que me extrañaba, diciendo, la sangre es más espesa que el agua. No le devolví la llamada. Había aprendido que la sangre puede ser más espesa que el agua, pero también es mucho más difícil de limpiar cuando se derrama. Tomé un sorbo de vino y miré el horizonte. Mi nuevo trabajo era exigente, intenso y brillante.
Por primera vez en mi vida, me quedaba con el dinero que ganaba. Había comenzado un fondo de jubilación. Había reservado un viaje a Italia para la primavera, sola. Estaba construyendo una vida que me pertenecía, ladrillo a ladrillo. El timbre sonó. Entré y miré por la mirilla. Era David sosteniendo una caja de pizza y un paquete de 6 cervezas. Vengo con regalos, gritó a través de la puerta, y los formularios de liberación legal finalizados. Abrí la puerta y lo dejé entrar. El olor a pepperoni y levadura llenó el apartamento. Olores simples y honestos. Te ves diferente, dijo David, dejando la pizza en la isla. Me miró de arriba abajo. Te ves más ligera. Me siento más ligera, admití. Entonces celebramos, preguntó, abriendo una cerveza. A la directora de operaciones. Tomé la cerveza de él y choqué mi botella contra la suya. No, dije, pensando en la mesa en el Oruri, las botellas de champán vacías, las miradas expectantes y el momento en que finalmente me alejé. A la directora de mi propia vida, corregí. Bebimos, comimos pizza, nos reímos del trabajo y por el resto de la noche, nadie me pidió un préstamo. Nadie me dijo que yo era difícil, y nadie trató de hacerme pagar por una comida que no comí. Había perdido una familia, sí, pero mirando alrededor de mi hogar tranquilo y pacífico, me di cuenta de que realmente no había perdido nada en absoluto. Simplemente había equilibrado los libros. Y finalmente, por primera vez en 32 años, estaba en números negros.